Shalom, amigos de 321judaismo.com. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema sobre Pesaj, que se llama el Shvi de Pesaj, o sea, el séptimo día de la festividad de la Pascua. Antes de entrar en tema, pues les quiero decir que es un video de más o menos unos 10-15 minutos de duración, en el cual vamos a hablar o les voy a explicar más o menos la idea o la intención de este séptimo día, de su celebración y de su importancia. Lo que quiero es que ustedes entiendan, que recuerden o que aprendan cuál es el concepto que tiene que ver con este día. No se olviden de dar un me gusta en YouTube, de dar una suscripción o de dar también un me gusta en cualquiera de las otras redes sociales, o incluso escribir cualquier duda al correo que tenemos para ayudarles a resolver con esa inquietud. Entonces, el día que sella el séptimo día de Pesaj en Israel se llama Shvi Shel Pesaj, séptimo día del Pesaj o séptimo día de la Pascua. Cuando hablamos del séptimo día de la Pascua, damos a entender que no es un festival separado en sí mismo. No es como sucede en Shmini Atzeret, que es el último día de Sukkot. Es un día especial, es un Yom Tov, en el cual hay cierto tipo de trabajo, ciertos melajot que están prohibidas, de igual manera como sucede en el primer día de la Pascua o del Pesaj. Pero la obligación principal de este Yom Tov está expresa en la Torá, donde dice: y te regocijarás en tu festividad y deberás alegrarte. Esta obligación entonces es bíblica, tenemos que regocijarnos en este Yom Tov. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que regocijar? Pues porque nuestros sabios nos indican que este preciso día, este séptimo día de Pesaj, lo que nosotros celebramos como el séptimo día de Pesaj, el pueblo de Israel estaba detenido enfrente al Yam Suf, al mar de los juncos, más conocido como el Mar Rojo, y en el otro extremo estaba el ejército del faraón. Ocurre aquí uno de los más grandes milagros que el pueblo hebreo haya vivido, y fue la división del Mar Rojo, del Yam Suf. Está escrito: entonces, por eso, vivirás en el séptimo día una santa convocación y no se hará ningún tipo de trabajo. Por lo tanto, concluimos que es una acción de gracia y alabanza ante el Señor Altísimo, quien es glorificado por encima de lo glorioso y exaltado por encima de lo exaltado, quien castiga por su palabra y quien se glorifica delante de él. Mientras tanto, en la diáspora no solo tenemos el séptimo día, el Shvi de Pesaj, sino que tenemos también un octavo día de Pascua. Ese se conoce como el Aharon Shel Pesaj. También es un día obligatorio, pero es un día obligatorio por decreto rabínico, y los sabios lo invirtieron, le colocaron allí toda la santidad de los festivales. Todas las leyes aplicables al séptimo día se aplican también para el octavo, es decir, hay ciertas melajot, ciertas actividades que están prohibidas y ciertas que sí podemos hacer con relativa tranquilidad y relativa calma. Entonces, hay algunas diferencias. Por ejemplo, el Yizkor, que es la oración conmemorativa para el difunto, se dice en el octavo día en lugar de decirlo en el séptimo. El octavo día de la Pascua, que es solo aplicable a la diáspora, al Galut, se conoce como el Shvi Shel Pesaj y está dedicado al Mashiach. En este día tenemos una Haftará especial que nos provee de hermosas profecías sobre el Mashiach y la era mesiánica. ¿Quién y de dónde se instituyó esta práctica? Bueno, la atribuimos al Baal Shem Tov, quien instituyó una práctica de comer una comida especial, valga la redundancia, una seudá, que es una seudá que se conocería más tarde o más adelante como Seudá Mashiach, y dedicada exclusivamente a la llegada del Mashiach. Entonces, quienes siguen las costumbres de los Chabad beben 4 copas de vino, igual que el primer día, también con su simbolismo específico para este cuarto día. En este año, el 5780, comienza el octavo día, el Aharon Shel Pesach comienza el miércoles 15 por la noche y termina el jueves 16. Y el séptimo día
o el día anterior, el 14 por la noche y termina el 15. Lo especial de este séptimo día es que escucharemos el Shirat Hayam o la canción del mar cuando es leída en la sinagoga, o en estos casos que no podemos ir a la sinagoga por la situación global debido al COVID, entonces la escuchamos en nuestras propias casas. Esta es una canción cantada por el Am Israel bajo la dirección de Moshe Rabbeinu, todos lo sabemos, después del gran milagro, la partición del mar de los juncos, el Yam Suf o Mar Rojo. El milagro ocurrió ese día, el séptimo día después de que el Am Israel fuera liberado de Egipto, y la separación de las aguas es sin duda el más grande e impresionante de los milagros involucrados en el éxito. Obvio, fue precedido de las 10 plagas, como relatamos en la primera noche, y en la diáspora en la segunda noche, en el Seder de Pesach. Pero en el último momento, después de que la nación fue liberada de la esclavitud de Egipto y ya estaba en camino a la libertad, entonces es cuando el faraón, junto con su ejército, que se encontraba entre los más fuertes del mundo en ese momento, era la nación más poderosa, persiguió a la nación judía y la alcanzó acampada al borde del mar de los juncos. Para el pueblo judío esta era una situación grave y desesperada, porque tenían el mar por un lado y el ejército egipcio por el otro. Si nosotros, como en el Seder de Pesach, vivimos o tratamos de vivir esta situación, entonces imaginémonos viviendo ese mismo instante en el que el pueblo judío estaba atrapado sin saber qué hacer. Nosotros obviamente sentiremos desesperación, obvio, apenas, pues porque no sabemos qué hacer. Entonces, en ese momento, la nación recurre a Moshe y obviamente nosotros recurriríamos a alguien a decirle, a preguntarle, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Allí tenían a Moshe, pero aquí nosotros, ¿a quién tenemos? Entonces, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Por un lado el mar, por el otro lado el ejército egipcio. Entonces, preguntándole a Moshe, dijeron, ¿qué es lo que nos has hecho para sacarnos de Egipto? Déjanos en paz, serviremos a los egipcios porque preferimos servir a los egipcios que morir en el desierto. Esas palabras fueron la respuesta del pueblo, a pesar de que ya habían vivido las 10 plagas, habían sobrevivido y habían visto la mano del Eterno protegiéndolos con las 10 plagas. Entonces, allí ocurrió el milagro que ya hemos mencionado, un milagro que nadie lo podía concebir. El mar se partió en dos, se secó y se convirtió en un cómodo pasadizo para la nación judía. Y como si esto no fuera suficiente, cuando el ejército egipcio descendió allí, el mar se cerró, el mar los ahogó, el mar los cubrió y todo esto estaba siendo visto por el pueblo judío. Y obviamente el que estaba al mando de toda esta situación era el Eterno, quien le había dicho Moshe, golpea la roca, haz esto, levanta el brazo, todos lo sabemos. Todos sabemos esta historia. Y todos sabemos que a lo largo de los años, bajo condiciones insoportables, los judíos hemos resistido valientemente a múltiples pruebas. Y muchos de nosotros hemos preferido morir en el lugar de los hechos en vez de renunciar a la fe. Uno de estos ejemplos que ocurrió en esa época fue el de Nachshon ben Aminadav en el momento de la partición del Yam Suf. Nachshon, como todos, sintió angustia. La angustia de todo el pueblo, la angustia que nosotros mismos podríamos sentir si estuviéramos viviendo esta situación. Vio al ejército avanzando y vio el mar delante de él, pero él dijo, yo aquí no me quedo, no señor, yo tengo que hacer algo. El ejército es muy poderoso, pero yo de alguna manera nadaré hasta lo que más pueda, o haré lo que más pueda para poder salir de esta situación. Por consiguiente, él saltó, caminó, las aguas fueron subiendo a medida que él iba avanzando y llegó un momento en que el agua le llegó a la nariz y estaba a punto de ahogarse, pero siguió intentando el nadar y luego, en ese instante,
el mar se separó, ocurrió el milagro de la partición del Mar Rojo. Ese fue una medida excepcional, una medida de coraje único, que yo creo que a muy pocos de nosotros se nos hubiera ocurrido. Y ese coraje, eso es lo que todos nosotros necesitamos para salir adelante de los momentos más difíciles. A todos en algún momento se nos va a partir el Mar Rojo cuando tenemos unos problemas tan graves como los que tuvo el pueblo de Israel. Y eso nos enseña una lección de cómo debemos comprometernos en el servicio con el Todopoderoso. Si no nos comprometemos de esa manera, pues obviamente no vamos a ver el milagro, no vamos a ver cómo va a haber una respuesta directa de cada acción que nosotros tenemos como integrantes del pueblo judío y como miembros individuales, porque eso no es solo una persona. Una persona dio el ejemplo. Nosotros sabemos que hubo 4 propuestas: la de regresar, la de quedarse allí, la de tirarse al mar y la de devolverse y la de luchar contra el ejército. Pero la propuesta de Nachshon de tirarse a las aguas fue la que definitivamente abrió el milagro, y es lo que nos debe quedar a nosotros como ejemplo, que aunque tengamos el agua al nivel de nuestras fosas nasales, en ese momento es cuando se dividirá el mar y todos pasaremos en seco. Esto es lo que celebramos, esto es lo que recordamos en el 7º día, en el Shvi'i de Pesaj. Pero, como les digo, los que vivimos en la diáspora hacemos un Seudah Mashiach, que en el 8º día, vale la pena recordarla ahora que les estoy hablando sobre el 7º día. El Aharon Shel Pesach tiene una conexión especial con la llegada del Mashiach. Se celebra en consecuencia con una comida especial tan grande como la del primer día, tan grande como la del Seder de Pesach, y algunos conocen esta Seudah como el tercer Seder. Les repito, el último día de Pesaj. Fue instaurada por el Baal Shem Tov, y nosotros tenemos una idea de que fue el Baal Shem Tov el que hizo esto, porque él escribió una carta a su cuñado y él le contó una experiencia que tuvo su alma, y en esa experiencia llegó a la morada del Mashiach y allí le preguntó directamente: ¿cuándo vendrá el maestro? Y el Mashiach le dijo: cuando tus manantiales se extiendan al exterior. ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué interpretó el Baal Shem Tov y qué interpretaron los alumnos del Baal Shem Tov con eso? Que sus enseñanzas son las que traerán al Mashiach. Por lo tanto, lo importante era celebrar esta Seudah el último día. ¿Por qué el último día? Volvemos a decir esto. Porque así como la primera noche es el festival de Pesaj, así el último día nos recuerda que tenemos una redención, que va a ser cuando el Santo, bendito sea, nos redima a través del Mashiach, y podamos vivir lo que nos ha prometido. El primer día dicen las fuentes que es el festival de Moshe Rabbeinu, y el último día es el festival del Mashiach. Todos los seguidores del Baal Shem Tov se han apoyado en esto. Y se han apoyado también en la importancia de ser el último. La importancia de ser el último, pues tenemos una quehará, y a veces decimos es mejor ser cabeza de ratón y no cola de león. Como quien dice, es importante ser primero y no el último. Pero el último en este caso es la forma, se refiere a cómo los judíos, las 12 tribus, marcharon a través del desierto. La tribu de Dan, llamémosla así, la más pequeña, ella fue la que viajó al final de todo el campamento y merecieron el concepto de recolector. Este concepto de recolector era porque en la medida que iban caminando,
De pronto alguna que otra cosa se quedaba en el camino y la tribu de Dan se encargaba de recoger, de recolectar todo lo que se quedaba en el camino y le daba al resto de tribus una oportunidad de recuperar lo que era de ellos. Entonces ellos siguen explicando, los Lubavitch, los Chabad, siguen explicando, nosotros y nuestras generaciones somos en este momento los recolectores, porque estamos encargados de recoger a todos los judíos de todos los rincones del planeta con el fin de dirigirnos hacia el Eretz Israel, el Estado de Israel, y así inicie la era mesiánica. Somos la generación que tenemos la obligación de elevar y refinar este mundo corpóreo para que la divinidad se presente y se transforme y se manifieste en este mundo. Nosotros, los que estamos dispersos en el exilio, estamos completando algunos toques finales para la llegada del Mashiach y celebrando esta cena estamos preparándonos para saludarlo, para recibirlo. La creencia en el Mashiach es un principio cardinal de la fe judía y está consagrado en uno de los 13 principios de la creencia de Rambam, donde dice que creo con fe perfecta en la venida del Mashiach. Y aunque Él pueda esperar, yo lo esperaré todos los días para que Él venga. Entonces, esta es la importancia de los dos últimos días, del Shvi'i Shel Pesach y del Aharon Shel Pesach para nosotros los que vivimos en la diáspora. Les doy las gracias por soportarme y por observar este video, por estar presentes para este aprendizaje. Me despido de ustedes con un cordial shalom. Nos vemos en un próximo video. Hag Pesach Kasher Besameach para todos.